Listo, bueno, entonces vamos a arrancar eh, contándoles un poco de, de Holcim. Voy a hacer un resumen muy pequeño. Holcim es una multinacional, ¿cierto?, que está presente en más de 90 países. Eh, Dentro de sus operaciones a nivel mundial, pues contamos con diferentes plantas en cuanto a materiales para construcción, cemento, concreto, agregados. En Sudamérica o en Latinoamérica, mejor, tenemos plantas desde México, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Ecuador, Argentina. Ahora ustedes que hacen parte de este grupo Holcim en Perú. Entonces, digamos que contamos con más de 90.000 trabajadores a nivel mundial y, por supuesto, el principal aspecto o el tema más relevante para Holcim a nivel mundial es la seguridad y la salud de las personas. Holcim pues cuenta con todo un sistema de gestión que llamamos HSE, Salud, Seguridad y Medio Ambiente, enfocado precisamente en proveer sitios de trabajo seguros, saludables, para que las personas puedan desarrollar sus actividades diarias de la mejor forma y asimismo como llegan a nuestras plantas, a nuestras operaciones a trabajar, pues asimismo puedan regresar a sus casas a compartir con sus familias, con sus esposos, con sus hijos, con sus padres, de la misma forma como pueden regresar sus actividades diarias. Entonces, Holcim cuenta con un modelo operativo, como les comento, centrado en las personas, en el bienestar, en el progreso de las personas, por supuesto también del planeta, todo el tema de sostenibilidad y medio ambiente. Rápidamente voy a recordarles aquí un poco como las directrices que tenemos en Holcim en cuanto a temas de salud y seguridad. Creo que esto ya lo han venido trabajando allá en la planta, desde la parte de Soma les han venido también compartiendo pues todos los temas de Holcim en cuanto a salud y seguridad. Recordar pues que contamos con una política de salud, seguridad y medio ambiente que está enfocada básicamente en tres aspectos. Uno, gestionar los riesgos críticos. Y les hablaba yo hace un momento de que Holcim cuenta con un programa de controles críticos. Básicamente, ese programa de controles críticos está enfocado a 12 actividades que están identificadas como las que, si no se controlan, son las actividades que más accidentes se nos han presentado en las diferentes operaciones a nivel mundial. Y uno de ellos, o el primero de ellos, está relacionado con las energías peligrosas. Es precisamente por eso la importancia de la identificación y el control de las energías, y es lo que vamos a desarrollar pues en esta charla. Y de igual forma, pues hay otras actividades también que están dentro del programa de controles críticos, como trabajo en alturas, como todo el tema de equipo móvil, el tema de colapso estructural, el tema, en algunas operaciones contamos con el carbón como material combustible, entonces tenemos también, o se nos han presentado explosiones en molinos de carbón, en algunas operaciones como en la de ustedes tienen materiales calientes, también hay unos riesgos y unos controles críticos para evitar que las personas entren en contacto con superficies o materiales calientes. Digamos que es un programa enfocado a unas actividades que se identificaron que son las causantes del 85% de los incidentes o de los accidentes a nivel mundial. Pero, pues como para no enredarlos un poco, vamos a hablar hoy exclusivamente de todo el tema de energías peligrosas. Entonces, les comentaba la política, gestionar controles críticos, involucramiento de las personas. Entonces, el segundo pilar de nuestra política de salud y seguridad es que todos nosotros, los que hacemos parte de Holcim, somos responsables de nuestra seguridad, pero también somos responsables de la seguridad de todos los que nos rodean. Entonces, todos tenemos la potestad, tenemos la autoridad de detener cualquier actividad que ponga en riesgo a una persona, que me ponga en riesgo a mí o que ponga en riesgo a algún compañero. Por supuesto, tenemos que reportar a nuestros supervisores, a nuestros jefes, cualquier condición insegura que identifiquemos para que sea corregida. Entonces, aquí lo importante es que todos tenemos esa autoridad de poder prevenir, de detener un acto inseguro, una condición insegura que nos ponga en riesgo a nosotros o que ponga en riesgo a otras personas. Y pues por último también dentro de los pilares de la política de salud y seguridad está la mejora continua. Holcim busca día a día
mejorar sus procesos, mejorar sus controles, mejorar sus procedimientos, todo con el objetivo de ¿qué? De que las operaciones cada día sean más seguras, de que nuestro objetivo de 0 lesiones se cumpla, que no tengamos ninguna persona lesionada en nuestras operaciones. Eso es lo que buscamos con la política, con las reglas, con los procedimientos de salud y seguridad. Recordar también que tenemos unas reglas de salud y seguridad y medio ambiente. Son 8 reglas, 4 reglas que debemos cumplir siempre y 4 de lo que no debemos hacer en nuestro día a día. Entonces, recordar un poco, la primera, reportar, ¿cierto? Es fundamental reportar todos los incidentes o lo que llamamos casi accidentes. Pudo ser, pero no lo fue, pero es importante reportar. ¿Y por qué es importante reportar? Pues porque si reportamos a tiempo, podemos investigar, podemos buscar las causas y sobre todo podemos generar planes de acción que nos ayuden a evitar que esas causas se repitan para tener un accidente o un incidente a futuro. Entonces, por eso es fundamental que reportemos cualquier incidente que tengamos en las operaciones. La segunda regla de salud y seguridad está enfocada pues al uso de los elementos de protección personal. Básicamente, tenemos unos elementos de protección definidos, hay unos básicos como el casco, las gafas de seguridad, las botas de seguridad, la ropa de trabajo, y hay otros específicos que nos ayudan con los diferentes riesgos que tenemos en la operación. Entonces, aquí, por ejemplo, es fundamental en nuestras operaciones el uso de la protección respiratoria. Entonces, la mascarilla, el tema de las enfermedades respiratorias es algo que no lo vemos, digamos, con un tiempo muy cercano la afectación. Puede que hoy nos expongamos al material particulado en una semana, en un mes, y tal vez no tengamos un efecto rápido en nuestra salud, pero con el paso del tiempo, el deterioro que puede tener nuestro sistema respiratorio va a ser muy notorio, vamos a tener enfermedades irreversibles, entonces es fundamental el uso de la protección respiratoria. Entonces, esta regla de salud y seguridad se enfoca a los elementos de protección personal y a su uso obligatorio para prevención de accidentes o enfermedades laborales. La regla número 3 pues nos habla de los permisos de trabajo. Recordemos que en las operaciones tenemos actividades de alto riesgo, las cuales además del análisis de riesgo que debemos realizar, pues también debemos contar con un permiso de trabajo. Entonces son actividades como trabajo en alturas, como trabajos en espacios confinados, como trabajos izaje de cargas o trabajos con material caliente. Todo eso requiere un permiso adicional para poder ejecutar este tipo de actividades. Y el cuarto nos habla de los permisos ya medioambientales o permisos legales para poder desarrollar nuestras actividades de forma, digamos, correcta. Son las 4 reglas de salud y seguridad que debemos cumplir siempre. Y las otras 4, pues es lo que no debemos hacer. Básicamente es no saltemos, no evitemos los controles críticos. Entonces, hay unos controles definidos, hay temas de procedimiento, temas de señalización, temas de uso de equipos que debemos cumplir. Todas las reglas, los procedimientos que están definidos, pues están definidos por una sencilla razón, y es que de acuerdo a toda la accidentalidad que hemos tenido, a toda la desafortunada accidentalidad que hemos tenido a lo largo de los años, pues hemos aprendido y hemos generado acciones que nos ayudan a evitar que otras personas sufran esos accidentes y puedan llegar a tener lesiones. Entonces, nuestra responsabilidad es cumplir esos procedimientos, cumplir esos controles. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a protegernos, nos van a ayudar a salvar vidas. No es estos controles definidos, estos procedimientos, estas normas, pues no están hechas por el capricho de una persona o porque la empresa quiere que cumplamos esto porque sí, no. Desafortunadamente, por toda la accidentalidad que hemos tenido, pues hemos aprendido. Y esto que hemos aprendido, pues nos ha ayudado a generar acciones para ayudar a los trabajadores actualmente a que esos accidentes no se vuelvan a repetir. Entonces, nuestra responsabilidad es cumplir con los controles críticos y con las normas establecidas. El sexto, pues la línea de fuego, básicamente es que no nos expongamos, ¿sí?
no nos metamos por debajo de una carga suspendida, no intentemos caminar o no caminemos mejor por detrás o por lugares donde están en movimiento vehículos, montacargas. No ingresemos a zonas sin los elementos de protección personal. Eso es exponernos a la línea de fuego, al riesgo, a que suframos algún tipo de accidente. Entonces, no lo hagamos, no nos expongamos a esos peligros, a esos riesgos que tenemos en las diferentes operaciones sin los controles adecuados. La número 7 nos habla de la conducción. Básicamente es que cuando una persona opera un vehículo, un equipo móvil, pues debe cumplir con una serie de reglas que le ayudan a tener una operación segura. Entonces, utilizar siempre el cinturón de seguridad, no utilizar el celular mientras conduce, tener sus pausas activas para evitar todo el tema de la fatiga, ¿cierto? Poder tener una conducción segura. Y por último, está el tema de alcohol y drogas. Básicamente, pues está prohibido trabajar bajo la influencia del alcohol, las drogas. Tenemos una serie de controles, ¿cierto? De pruebas de alcohol, de pruebas de drogas que debemos realizar, pues porque si alguna persona ingresa a las instalaciones bajo la influencia del alcohol, las drogas, pues puede provocarse lesiones a sí mismo, inconscientemente, o a las personas que están a su alrededor, ¿vale? Entonces, fundamental todo el tema de la política de salud y seguridad y las reglas de salud y seguridad. No sé si hasta ahí tengan preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Tranquilos, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con respecto a las normas, a las reglas, a la política, pues podemos resolverlas. Si alguien no lo estoy viendo, entonces si alguien levanta la mano, por favor, ahí Lucerito, me ayudas para... Sí, no, todo bien, indican que todo bien. Por aquí hacer... Dame un segundo. Si aquí puedo colocar la pantalla a este lado. Ok, listo. Entonces, ¿no tenemos dudas? Vamos a seguir. Listo, vamos a hablar un poquito de peligro y riesgo. Peligro y riesgo. Alguien allá en el grupo que me diga qué entiende por peligro, o alguien que de los que está en la sala, ¿qué entienden por peligro? A ver, chicos, alguien. ¿Qué creen? ¿Qué entiende peligro? Aquí hay una persona. Voy a darle el teléfono para que lo pueda ver. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Entiendo por peligro es todo aquello que está en nuestro entorno que pueda causar un daño al ser humano. Ok, podríamos decir que a nuestro alrededor encontramos muchos peligros, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Que una persona puede ser un peligro? Sí, pues. Una persona también puede llegar a ser un peligro con una acción inadecuada o incorrecta que nos pueda colocar en riesgo a cada uno. Entonces, aquí en la imagen, si ustedes pueden ver en la parte izquierda, hay una banda transportadora y hay una plataforma. Esa banda transportadora tiene sus guardas, tiene sus protecciones, la escalera tiene sus barandas, cumple. ¿Ustedes creen que esa imagen o esa banda, imagínensela, con todas las protecciones, puede ser un peligro? Sí. Claro. ¿Por qué puede ser un peligro? ¿Qué dicen? Piensen un poquito. Si tiene todas sus protecciones, sus guardas.
Pues les hago otro ejemplo. Un zoológico. Imagínense en un zoológico. Un león. Un león allá encerrado en su jaula. ¿Ese león es un peligro? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Fuerte. Eso no es. Eso no es. Según la definición que nos decía el compañero, un peligro es muchas cosas de lo que nos rodean, ¿no? Hablando de la banda transportadora, es un equipo que está allá con sus guardas, con energías, ¿cierto? Energía eléctrica, puede tener energía cinética, puede tener diferentes energías. O vamos al león. El león está allá dentro de la jaula, pero sí es un peligro. Son un peligro, ¿cierto? Pero están controlados, están allá encerrados. Mientras que nosotros no hagamos un acto, llamémoslo deliberado, de intervenir, por ejemplo, la jaula de león. Si metemos la mano entre la jaula, ¿qué nos puede pasar? Pues que ese peligro que está ahí quietico nos cause una lesión, ¿cierto? Nos quite la mano, nos quite el brazo. Así tal cual nos pasa con la banda transportadora. Si la banda transportadora está ya moviéndose y nosotros por alguna razón le metemos la mano, pues ¿qué va a pasar? Pues que esa banda transportadora nos va a atrapar, nos va a arrancar la mano, el brazo, fácilmente podemos morir ahí, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que el peligro está ahí presente, ¿cierto? Pero que también las acciones que nosotros hagamos son las que nos exponen a ese peligro. Y vamos a la siguiente definición, que es riesgo. ¿Alguno de ustedes, quién me ayuda? ¿Qué entiende por riesgo? Riesgo, alguien que me diga qué. Sí. Ya. ¿Se escucha, Carlos? No, ahí escuché entrecortado. A ver. Lo que pasa es que sale el eco. Sí, es que salió como un eco y luego se cortó. Ahí. Buenos días, Buenos mi días. nombre es Abimael Laura. Bueno, yo entiendo por riesgo que es la probabilidad que se ocurra algún daño o el peligro se concrete, ¿no? Ok, entonces esa probabilidad está relacionada con la exposición, ¿cierto? Que nos expongamos a ese peligro. Entonces, si vemos aquí la imagen, peligro, fuente, situación, acto con potencial de causar daño. Entonces, imagínense allá el león dentro de la jaula, es un peligro, la banda transportadora allá quietica o moviéndose, pero usted está lejos, es un peligro, ¿cierto? El trabajo en alturas. Entonces, ¿cuál es el peligro en un trabajo en alturas? Pues el peligro es la altura, ¿cierto? 2, 3, 5 metros. Ese es el peligro, la altura, ¿sí? Y luego viene el riesgo. ¿Y el riesgo cuál es? Pues lo que decía aquí el compañero, la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones al peligro y que ese peligro nos genere un daño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le meto la mano a la banda transportadora en movimiento y hoy no me pasó nada, tuve suerte, ¿cierto? Pero la probabilidad de que me ocurra si yo sigo haciendo eso, pues es alta. Puede que no me pase nada mañana, puede que no me pase nada en una semana, pero téngalo por seguro que en cualquier momento, en 15 días, en un mes, si usted sigue cometiendo o si usted se sigue exponiendo a ese riesgo, pues va a terminar con una lesión. Igual con el león. Puede que usted le meta la mano hoy y el león no lo alcanzó, se la meta mañana y así hasta que un día no va a correr con la misma suerte y el león le va a quitar a usted la mano, el brazo o lo va a dejar ahí. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes entiendan ese concepto del peligro. El peligro se identifica, ¿sí? Porque los peligros, como ustedes bien lo dijeron, están en todas partes. Entonces hay que identificarlos, ¿cierto? En sus operaciones, por ejemplo, yo veía en el tema de equipo móvil. Entonces, yo veía tractocamiones, montacargas, moviéndose
de un lado al otro, camiones. Ese es el peligro. Ahí está el peligro. Ustedes tienen que identificar ese peligro. ¿Y el riesgo cuál es? Pues que si ustedes se pasan por detrás de un carro, si ustedes se acercan a un equipo en movimiento, pues el riesgo, ahí tienen la probabilidad de que ese peligro, esos vehículos en movimiento, pues los atropellen, ¿cierto? Entonces, tenemos que identificar los peligros y controlar los riesgos. Controlar los riesgos. Hay peligros que, como la banda transportadora, si nosotros la cubrimos por todas partes, les colocamos las guardas de seguridad, le colocamos todas las protecciones, pues ese peligro está ya controlado, ya quietico, ¿cierto? Pero si nosotros vamos y quitamos alguna guarda, si nosotros vamos y le metemos la mano a la máquina, pues estamos violando esos controles de riesgo que tenemos establecidos. Precisamente por eso hay unos controles críticos, hay unos procedimientos de trabajo seguro, hay unas normas, pues para evitar que corramos esos riesgos y que nos expongamos a sufrir una lesión, ¿sí? Entonces muchas veces los accidentes ocurren principalmente por dos causas. Una es por desconocimiento, ¿sí? Entonces, porque es que yo no conocía bien el peligro, yo no identifiqué bien el peligro. Y por supuesto, si no lo identifico bien, pues tampoco identifico bien los controles. Es que no sabía que esa banda transportadora, además de tener energía, tenía dos motores. Tenía el motor principal y el motor auxiliar. Y yo solo solo bloqueé el motor principal, pero el motor auxiliar no lo bloqueé, no lo desenergicé y alguien lo puso en movimiento y me generó la lesión. Entonces, por falta de información, ¿cierto? Pueden ser los accidentes. Por desconocimiento. Por eso es importante que identifiquemos correctamente el peligro y que definamos los controles. Y la segunda causa que tenemos en los accidentes, digo yo, las dos mayores causas, ¿no? Porque hay muchas más causas, es por exceso de confianza. Entonces ya llevamos mucho tiempo nosotros trabajando y pues conocemos la máquina, conocemos el proceso, lo hemos hecho así 20 años, 30 años, toda la vida, nunca me ha pasado nada, es cuestión de 2 minutos, esto lo hago rápido, entonces todas esas cosas que uno en su cabeza va acumulando con el paso del tiempo, con la experiencia, a veces no es tan bueno tanta experiencia porque uno entra en ese exceso de confianza con las máquinas, con los equipos, ¿sí? Como no me ha pasado nada, pues lo estoy haciendo bien y muy seguramente no lo estamos haciendo bien. Entonces, hay que, cuando tenemos mucha experiencia, mucho tiempo realizando una tarea, cuestionarnos un poco si lo que estamos haciendo está bien o realmente lo que hemos es corrido con suerte y no hemos tenido un accidente porque Dios no lo ha querido, ¿sí? O porque hemos tenido mucha suerte y no nos ha pasado nada. Entonces, importante y que les quede muy claro es que tenemos que ser muy buenos identificando peligros y controlando los riesgos, ¿vale? Si hay alguna duda con respecto al tema de peligro y riesgo, si no, seguimos. Aquí hay una imagen, ustedes pueden ver esas tres imágenes ahí. Ahí está el peligro, el riesgo y el accidente. Entonces, el peligro. No sé si me puedan ayudar desde allá. ¿Cuál creen ustedes que es el peligro ahí? Alguien que me diga cuál es el peligro ahí. Alguien de los que están conectados, que tenemos 20 personas o más. Acá dicen la carga suspendida, Carlos. La carga suspendida. Ok, correcto. El peligro, ese es un peligro, la carga suspendida. Pero como ustedes pueden ver la imagen que está en la parte derecha, está la zona, el área señalizada, están los trabajadores con cuerdas guía, ¿cierto? Está la carga suspendida, ahí está el peligro. Pero ese peligro, según esa imagen, está controlado. Pero vamos a la imagen del medio, donde una persona va hablando por celular, va distraída, muy seguramente se saltó la señalización y se ubicó debajo de la carga suspendida. Entonces, ahí se está poniendo en riesgo, ¿cierto? Entonces, el peligro estaba controlado, pero mire la persona lo que hizo y ya se puso en riesgo. Y pues en la imagen que tenemos a la izquierda, básicamente ya es la consecuencia, ¿cierto? La probabilidad por la consecuencia, por la exposición. Entonces, ¿qué tenemos? El accidente o la lesión.
Entonces, vuelvo y les digo, muy seguramente nosotros en nuestro desarrollo diario, pues cometemos acciones que no son las adecuadas, que no son las correctas, por las dos causas que les comentaba. O por desconocimiento, porque no identificamos correctamente todos los peligros que tenemos, o por exceso de confianza. ¿Sí? Porque nunca me ha pasado nada, ¿por qué me tendría que pasar algo hoy? ¿Sí? Entonces es fundamental la identificación correcta de los peligros, los riesgos, y tener claro que podemos sufrir lesiones, accidentes, si no controlamos y cumplimos las normas establecidas, ¿vale? También importante, otras dos definiciones, y la primera está relacionada con las personas. Nosotros, como personas, cometemos actos seguros o inseguros, ¿cierto? Entonces, un acto inseguro se refiere a todas las acciones que nosotros realizamos, a las decisiones que tomamos que nos pueden causar o que nos pueden exponer a un riesgo, a un incidente, a una lesión. Entonces, el tema de acto está relacionado directamente con nosotros como personas. Acto inseguro. Entonces, como vemos ahí en la imagen, el conductor que está distraído con el celular, el conductor que está pendiente de otras cosas, distractores, o los peatones, ¿cierto? Que nos cruzamos en la vía donde no está el sendero peatonal, o que ingresamos a zonas no autorizadas, o que utilizamos herramientas no adecuadas o en malas condiciones. Todos esos actos inseguros que nosotros ejecutamos nos ponen en riesgo a nosotros y ponen en riesgo a nuestros compañeros, a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, yo les hablaba en un comienzo de la política de salud y seguridad, donde habla del involucramiento de las personas y de la autoridad que tenemos nosotros para detener a una persona que está cometiendo un acto inseguro y poderle hacer la reflexión, la interacción de que está en riesgo y que también su comportamiento puede ponerme en riesgo a mí o a otras personas. Ahí es fundamental que nosotros aprendamos o realicemos esas interacciones con las personas de una buena forma, ¿sí? Porque muy seguramente las personas no todas aceptamos muy bien una intervención, una palabra, una recomendación de otra persona, ¿cierto? Muchas veces reaccionamos de forma agresiva. Ah, ¿usted qué me va a venir a enseñar a mí cómo hacer las cosas? Usted no lleva los 20 años que yo llevo trabajando. O discúlpeme la expresión, pero ¿a usted qué le importa lo que yo haga, lo que me pase a mí? Bueno, en todos los años que llevo yo trabajando en salud y seguridad, pues he conocido e identificado múltiples facetas, digamos así, o respuestas de las personas cuando uno los aborda para corregirlos en un comportamiento inseguro en donde están exponiendo su vida o pueden estar exponiendo la vida a los demás. Entonces, lo mejor es pues acercarse a la persona en un tono amigable, saludarlo. Dice digamos, la literatura de interacciones con las personas que debemos tratar de generar una conversación amena y dentro de la conversación hacerle entender a la persona que está cometiendo un acto inseguro que lo puede llevar a sufrir un accidente, a sufrir una lesión. Y si todos comenzamos a hablar de seguridad, si todos comenzamos a interactuar entre nosotros y a corregir esos actos inseguros que, digo yo, puede que los llevemos o que los realicemos no porque queramos, sino porque hemos venido trabajando de una forma en que tal vez el tema de seguridad no era como el pilar fundamental, pero sí hoy en día, y como les mencionaba, para Holcim es el pilar fundamental y lo que nosotros queremos es producir, pero producir con seguridad. Entonces, si todos nosotros contribuimos entre nosotros a corregir esos actos inseguros que tal vez estemos cometiendo inconscientemente, pues eso nos va a ayudar a protegernos y a evitar posibles accidentes. Y la otra definición, pues, es la condición insegura.
Básicamente la condición insegura, pues son elementos de los equipos, del entorno, de los lugares, de las máquinas o las instalaciones que puedan generarnos una lesión a las personas, un peligro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí, básicamente es un techo de un edificio sin ninguna protección contra la caída que puede tener una persona. Entonces, una condición insegura es una máquina sin sus protecciones, ¿cierto? Un equipo en movimiento que no tenga sus guardas, sus protecciones para evitar que alguna persona accidentalmente entre en contacto. Una condición insegura es un equipo móvil, un vehículo que el cinturón de seguridad esté en malas condiciones. Una condición insegura es no sé cómo lo llaman allá, una alcantarilla, un foso que esté sin tapa y que alguien pueda caer ahí. Una condición insegura es una escalera que no cuente con los pasamanos o que los peldaños estén en malas condiciones. Bueno, son todos los elementos en los equipos, instalaciones o el medio ambiente que nos puedan generar una lesión. Y ahí juega la importancia de nosotros, es que podamos identificar esas condiciones inseguras, las reportemos para que sean corregidas. ¿Sí? Entonces, actos inseguros, debemos nosotros modificar los actos inseguros y condiciones inseguras, reportarlas para que sean corregidas. ¿Vale? Listo. Aquí un ejemplo, básicamente una condición insegura, una carga con unos estrobos en mal estado. Las personas que caminan por debajo de la carga pues están cometiendo un acto inseguro. Y tenemos lo que es un incidente, no les pasó nada, o tenemos lo que es un accidente cuando ya tenemos la lesión en las personas como consecuencia de la exposición al riesgo del acto inseguro que cometieron. ¿Vale? Lo primero que les voy a mostrar son unas animaciones que ha hecho Holcim de accidentes fatales que hemos tenido a nivel mundial. Aquí les traigo apenas 3 ejemplos. Estas animaciones son de casos reales que tuvimos en las diferentes plantas. Y es como un poquito para que ustedes entiendan la importancia de todo el tema de la identificación de energías y el control que debemos tener con esas energías para evitar que podamos tener algún tipo de lesiones. Los videos no tienen audio, entonces los voy a compartir para que presten atención a cada uno de ellos.
Entonces, aquí tenemos dos incidentes fatales relacionados con operación de equipo móvil. El primero, donde están en un proceso de cargue, como se pudieron dar cuenta, hay una falla en el cierre de la compuerta del volquete y pues el operador del cargador identifica la falla. ¿Y qué hacen ellos? Ellos en su afán de ayudar, en su afán de corregir el problema, pues no analizan no identifican correctamente el peligro, no identifican correctamente las energías presentes en lo que van a realizar y por supuesto no tienen unos controles específicos ni una capacitación adecuada. Entonces ellos intentan manipular, como ustedes lo vieron, abren la compuerta, hay una energía gravitacional, esa compuerta, como se dieron cuenta ustedes, cae por la energía que tenía almacenada ahí, y esa compuerta es la que le produce pues las lesiones fatales al trabajador. Entonces, lo primero es que no debemos realizar actividades para las que no estamos autorizados, ¿cierto? Aquí el operador del cargador está autorizado y es competente para operar su cargador y hacer el proceso de cargue. El conductor del volquete está autorizado y es competente ¿para qué? Para manejar, para conducir el volquete, ¿cierto? Pero para hacer reparaciones ninguno de los dos está autorizado ni es competente. Por ende, pues no conocen las energías, no conocen los riesgos o el peligro, no identifican los riesgos y no generan acciones de control. Entonces, hay que tener mucha precaución en las actividades que realizamos, que tengamos el conocimiento de los equipos, de las energías y podamos generar controles específicos. En el caso el segundo caso, igual, el operador presenta una falla en el equipo, quiere repararla, no tiene la competencia, él es operador, no es mecánico, no tiene la capacitación para realizar mantenimiento, no identifica las energías y pues la energía almacenada en el sistema hidráulico y gravitacional de la cuchara, pues cae y le produce la lesión fatal al operador. Ahora miremos otro ejemplo. Relacionado con una banda con una faja transportadora, perdón, con una trituradora, una chancadora. Personas que tienen que hacer un trabajo de mantenimiento, al parecer muy rápido, y no realizan el bloqueo de las energías. ¿Qué se pudo identificar en este incidente fatal? Básicamente, como se dieron cuenta, hay actividades en donde tenemos que llamar a una persona que nos realice la desenergización de los equipos, ¿cierto? El caso específico en la energía eléctrica. Cuando tenemos que desenergizar y bloquear un equipo en la energía eléctrica y tenemos que abrir un tablero o tenemos que ingresar a un cuarto, a un CCM, un cuarto de control, pues las únicas personas que tienen acceso y que pueden ingresar allí son los eléctricos. Entonces debemos llamarlos para hacer ese proceso. Ya más adelante lo vamos a ver en lo que les voy a compartir del procedimiento de aislamiento de energía. En este caso no lo hicieron, no lo llamaron. ¿Por qué no lo llamaron? Pues digamos que porque el trabajo era muy rápido, o porque lo habían hecho antes así, o porque se demoraba mucho en venir. Bueno, muchas excusas pueden existir por qué no cumplimos el procedimiento. ¿Pero en qué termina? Termina en la muerte de este trabajador. ¿Por qué? Porque primero no se desenergizó y no se bloqueó. Y segundo, no se comunicó a nadie que ellos iban a entrar ahí. Entonces, como se pueden dar cuenta, en algunas plantas hay unas salas de control y en esas salas de control se pueden operar los equipos, pararlos, arrancarlos. En este caso, alguien llamó a la sala de control porque necesitaba el equipo disponible. En la sala de control, pues no tenían información de nada. Ven el equipo disponible porque no está bloqueado. Y lo que hizo fue ponerlo en marcha y allí falleció la persona en la y esta que está relacionada con un mantenimiento de una faja transportadora.
¿Qué pasó en este incidente? En este incidente básicamente realizaron correctamente el bloqueo de la faja transportadora para su mantenimiento, ¿cierto? El grupo de trabajadores bloqueó, retiró las guardas, hizo el mantenimiento, pero cometió un error y fue que energizó nuevamente el equipo para hacer pruebas sin colocar las guardas y las protecciones nuevamente. Entonces, ¿qué pasó? Pusieron en marcha la faja transportadora, uno de los trabajadores se acercó mucho o trató de ajustar algo en la faja transportadora, la faja lo atrapó y falleció. Entonces, es fundamental que antes de intervenir un equipo, pues hagamos la desenergización, el bloqueo, retiremos las guardas, intervengamos el equipo, volvamos a colocar las guardas y protecciones y ahí sí volvamos a energizar el equipo. Si tenemos que hacer pruebas, hay que hacer las pruebas con las protecciones, con las guardas instaladas. Si se tiene que hacer algún ajuste o alguna corrección, nuevamente se repite el proceso. Se desenergiza el equipo, se bloquea el equipo, se retiran las guardas, se ajusta, se coloca las guardas y vuelve nuevamente y se energiza el equipo. ¿Vale? Listo, vamos a ver un video entonces introductorio para todo el tema de energías. La energía, fuera de control, es peligrosa. Toda energía es capaz de producir daño a las personas, los equipos o el ambiente, si no se le controla debidamente. La energía sin control puede electrocutar, quemar, golpear, herir, etc. Por esto, la energía siempre debe ser controlada. Cuando un equipo se encuentra en estado normal, con todas sus guardas y protectores, y es operado de acuerdo a procedimiento, generalmente la energía está controlada. Pero, cuando se debe intervenir en un equipo, para mantenimiento o reparación o cualquier otra tarea no regular, existe el riesgo de que la energía peligrosa se salga de control. Diferentes tipos de energía. Existen diferentes tipos de fuentes de energía. A continuación nombraremos solo algunas de ellas. Estas son las que más frecuentemente están presentes en la industria y son, por lo tanto, a las que debemos prestar atención, con el fin de lograr su control efectivo. Eléctrica. Fuente de energía más comúnmente utilizada en la industria y el hogar. Hidráulica. Producida por la compresión y o movimiento de un fluido en estado líquido. Neumática. Producida por la compresión y o movimiento de un gas. Esta energía es capaz de almacenar grandes cantidades de energía potencial. Térmica. También conocida como energía calórica o calorífica, es la manifestación de la energía en forma de calor. Mecánica. Energía que presentan los cuerpos en razón de su movimiento, energía cinética, de su situación respecto de otro cuerpo, o de su estado de deformación, en el caso de los cuerpos elásticos. Miles de accidentes ocurren mientras se hace el mantenimiento de un equipo. La mayoría de esos accidentes son debidos a que la fuente de energía no ha sido aislada. Al intervenir en un equipo, el trabajador se expone a alto riesgo si la energía no ha sido efectivamente controlada. Es necesario aislar la energía para que ésta no presente riesgos al trabajador, así como es necesario también asegurar que el equipo o instalación en el que se va a intervenir
no sea reenergizado voluntaria o involuntariamente. Listo, entonces ahí en ese video nos hablaban de que existen varios tipos de energías, ¿cierto? Holcim ha diseñado estos dibujos, estos pictogramas para identificar dentro de nuestros procedimientos, dentro de los procedimientos que generemos de aislamiento de energía, pues identificar las diferentes energías. Entonces, en la parte superior tenemos la neumática, ¿cierto? La mecánica, la hidráulica, la química y la gravitacional. Y en la parte inferior tenemos la energía eléctrica, la energía explosiva, la energía cinética, la energía radiante y la energía térmica. Les pregunto a las personas que se encuentran allá en sala y los que están conectados, ¿conocen todas estas energías? ¿Sabían que existían todas estas energías? ¿Conocían las energías? ¿Alguien que me dé un ejemplo de una energía gravitacional? ¿Nadie? Vale con piedra, energía gravitacional. Aquí, Arriba, un poquito más. energía. Aquí mencionan los baldes con piedra. Ok. Entonces, la energía gravitacional es algún elemento que pueda caer por la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Entonces, si estamos haciendo algún trabajo en la parte superior y simultáneamente o a la vez estamos haciendo un trabajo en una parte inferior, y si alguien tiene la herramienta por ahí suelta y la herramienta puede caer, un martillo puede caer, esa es energía gravitacional, ¿cierto? Es energía que también debemos identificar y debemos controlar. Elementos que puedan caer a una diferencia de altura por efecto de la gravedad. Energía química. Alguien que me dé un ejemplo de energía química. Derrames. Derrames. Ok, la energía química está relacionada con las sustancias químicas, los combustibles, los aceites, las diferentes sustancias que podemos tener dentro de nuestras operaciones. Vamos a hacer un ejercicio ahí, a ver si Lucerito me ayuda con la gente que está allá en la sala, y es, si yo les pregunto a ustedes, un montacargas, ustedes conocen los montacargas, allá en sus operaciones tienen montacargas. ¿Qué energías tiene un montacargas? No escucho. Mencionan hidráulica, mecánica y neumática. Hidráulica, mecánica y neumática. Ok. 3 energías. A ver, dame un segundo, aquí les voy a proyectar. También eléctrica, parte también baterías. Sí, correcto. Un segundo. Y combustible. Combustible, correcto. Un segundo. Ahí pueden ver mi pantalla nuevamente. Entonces, esta imagen es un montacargas y ahí están las energías que podemos identificar en un montacargas. Entonces, mira, hablaron de hidráulica, sí, el sistema de levantamiento de la horquilla, de las uñas que llamamos de montacargas. Mencionaron eléctrica también. Mencionaron química también.
térmica, creo que no la mencionaron, ¿cierto? Y tenemos partes calientes en el motor También. del montacargas. Energía cinética, ¿cierto? Por el movimiento de las llantas, de las ruedas del montacargas. ¿Sí? Aquí tenemos otro equipo. Este es un poquito más complejo. Si ustedes Carlos, se pueden dar cuenta. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que la presentación se ve en pequeño, o sea, sale como en modo de presentación, Dame un segundo. como el expositor. Ahí se ve mejor. No, igual, Mm, en pantalla. Ocultar vista de moderador. Arribita, ¿Dónde? donde o sea, en esos puntitos dice pantalla, arriba dice ocultar vista Acá. de moderador. Ajá. Ahí. Ahí, ¿cómo la ves? ¿Ya se ve ahí Ahí. completa? Sí. Listo. Entonces, este, por ejemplo, es un cargador y ustedes se pueden dar cuenta que tiene más energías, ¿cierto? En las ruedas, por ejemplo, tenemos dos energías. Tenemos la energía neumática, ¿cierto? Porque tiene aire o algún gas dentro de la llanta. Tenemos la energía cinética, ¿cierto? Porque la llanta, la rueda puede girar si no se bloquea correctamente. En la parte del motor, pues tenemos energía eléctrica, tenemos energía química. En la parte del sistema de escape de gases del equipo, pues tenemos la energía térmica, porque esto está caliente. Si la persona sube y baja por la escalera del equipo, pues tenemos energía gravitacional porque podría caer la persona, ¿cierto? Y en la parte delantera, en el sistema del brazo y de la cuchara, pues tenemos energía hidráulica, tenemos energía gravitacional cuando tenemos la cuchara elevada, y tenemos energía cinética porque la cuchara se mueve hacia adelante y hacia atrás, también tiene movimiento cinético. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, cada equipo, y aquí les tengo solo ejemplos de equipos móviles, pues cuenta con una serie de energías que a veces no conocemos, no identificamos, porque no tenemos todo el conocimiento necesario de los equipos o de las máquinas. Por ejemplo, este es el caso de un camión minero, ¿cierto? Que en su rueda puede tener hasta 4 energías: la neumática, la cinética, térmica y química, pues por el tamaño del equipo y por el sistema que tiene cada uno de los componentes de este equipo. Además de tener otras como la gravitacional, la térmica, la hidráulica. Entonces, es fundamental que conozcamos los equipos, que conozcamos las máquinas y que conozcamos e identifiquemos correctamente las diferentes energías. Porque si no identificamos correctamente las energías, pues no las vamos a bloquear. Y si no las bloqueamos, pues se pueden liberar en cualquier momento y nos puede generar una lesión, un accidente. ¿Vale? Vamos a cambiar a la presentación. Dame un segundo. Ok, vamos a ver un pequeño video ya con el paso a paso de lo que debemos realizar nosotros para ejecutar una actividad cuando tenemos energías involucradas en los equipos. En este video explicaremos cómo puedes prevenir los accidentes por energías peligrosas, para lo cual es importante que tú, que interactúas con el riesgo permanentemente, conozcas con mayor profundidad acerca del tema. Las muertes, desmembramientos, mutilaciones y atrapamientos son algunas de las consecuencias del inadecuado manejo de las fuentes de energías que se convierten en peligrosas si no realizamos una identificación, valoración y control durante su intervención. La energía peligrosa es la que, en el momento de realizar una labor, la puesta en marcha de una máquina, durante el mantenimiento, la limpieza, ajuste o desatascamiento de un equipo,
puede causar daños o lesiones a los trabajadores o infraestructura de las empresas. Son una potencial fuente de energías peligrosas toda la maquinaria y equipos que trabajen con energía eléctrica, energía hidráulica y neumática, energía calórica o térmica, energía mecánica, productos químicos. Antes de realizar la puesta en marcha de una máquina, el mantenimiento, limpieza o ajuste a máquinas o equipos debes: primero, conocer las condiciones de operación de cada máquina. Segundo, contar con un mapa o plano de la máquina con todas las energías asociadas y los puntos de bloqueo de cada una. Tercero, determinar sus peligros, medidas de control y fuentes de energía. Cuarto, identificar y señalar tuberías y conexiones con una codificación de colores y sentido de flujo. Quinto, determinar el paso a paso que debe seguirse para apagar, liberar y bloquear la energía de la máquina o equipo y prenderla. Ficha de bloqueo y etiquetado. Sexto, adquirir los dispositivos de bloqueo y etiquetado que se requieran para seguir el paso a paso definido en el punto anterior. Y séptimo, capacitar a los trabajadores en el manejo de la máquina o equipo. Luego de estar 100% seguro de que te encuentras preparado, realiza los siguientes pasos cuando vayas a ejecutar actividades como mantenimiento durante la puesta en marcha de una máquina, limpieza o ajuste de máquinas o equipos. Primero, comunica a las personas afectadas. Informe a supervisores y operadores de la máquina o equipo sobre quién va a realizar la actividad. Segundo, señaliza el área de la máquina o equipo donde se va a realizar la actividad. Tercero, apaga la máquina o equipo de acuerdo a la ficha de bloqueo y etiquetado. Cuarto, aísla todas las fuentes de energía, cierre de válvulas, interruptores totalizadores, breaker, entre otras. Quinto, instala los dispositivos de bloqueo, candados y tarjetas en energías primarias, tarjetas auxiliares en energías secundarias, tantos candados y tarjetas como personas que trabajen en la máquina. Sexto, libera la energía residual de cada sistema, ejemplo, purgue y o despresurice válvulas. Séptimo, verifica la ausencia de energía de todas las fuentes. Octavo, realiza la actividad o procedimiento que requiere sobre la máquina o equipo. Noveno, revierte todo el proceso de bloqueo, garantice que los candados y bloqueos se han retirado, todas las personas involucradas en el procedimiento finalizaron su actividad y no se encuentran en ningún riesgo, al igual que la máquina o equipo está en condiciones óptimas para ser encendida. Y décimo, enciende la máquina o equipo. Seguir estos pasos en orden garantiza que durante la ejecución de los servicios de control no se energice inesperadamente dicha máquina, impidiendo accidente o daño a la máquina o equipo. Recuerda, para el correcto manejo de energías peligrosas debes: primero, antes de manipular cualquier máquina o equipo, conocer muy bien su funcionamiento y controles. Segundo, establecer los controles y bloqueos secuenciales que se requieren para desenergizar la máquina o equipo. Tercero, cumplir los procedimientos de apagado, aislamiento, bloqueo, liberación de energía y verificación de ausencia de energía. La correcta ejecución de todos los pasos y tareas mencionadas asegurará que pueda manipular adecuadamente todas las máquinas que generen energías peligrosas. En ARL. Bueno, como se pueden dar cuenta, pues hay un procedimiento, hay un proceso, hay un paso a paso que se debe cumplir para poder intervenir cualquier máquina, cualquier equipo, cualquier instalación que tenga inmersas o involucradas diferentes energías. Entonces, Holcim tiene determinado, definido o establecido a lo que llaman los estándares de salud y seguridad. Básicamente, los estándares de salud y seguridad son lineamientos, son requisitos que debemos cumplir en todas las operaciones para poder ejecutar las actividades de forma segura. Y estos estándares están dirigidos pues, a diferentes actividades de alto riesgo. Tenemos estándares para trabajo en alturas, estándares para espacios confinados, estándares para izaje de cargas, estándares para trabajos en caliente. Tenemos una serie de estándares para cada una de las actividades y, por supuesto, hay uno específico para aislamiento de energía, que es el HSE 103, el estándar de aislamiento de energías.
Y pues este documento básicamente nos va a definir una serie de controles, de pasos, de requisitos que debemos cumplir para ejecutar las actividades de forma segura. Entonces, voy a irles contando un poco con respecto a este estándar de aislamiento de energía. Básicamente, este estándar lo que nos dice es que cada país, cada operación, cada planta debe contar con un procedimiento, con un programa de aislamiento de energía. Y que ese programa debe cumplir o debe superar lo que está escrito en este estándar corporativo. Entonces, ese programa o ese procedimiento de país y de unidad debe tener, primero, unas funciones y responsabilidades. Entonces, básicamente, en el aislamiento de energía hay unos roles, hay unas responsabilidades que ya se las voy a explicar un poco con más detalle, porque cada una de las personas que ejecutamos una actividad relacionada con aislamiento de energía, pues cumplimos con una responsabilidad, cumplimos con un rol específico y tenemos que desarrollar una serie de pasos definidos. También el programa o el procedimiento nos debe definir claramente cómo vamos a evaluar, a identificar y evaluar los peligros y definir los controles de riesgo. Básicamente aquí nos habla de dos herramientas. Uno, el análisis de tarea segura, ATS, AST, o los procedimientos de trabajo seguro. Y también nos habla de los procedimientos de aislamiento de energía. Básicamente, el grupo ha creado una herramienta, una aplicación que se puede trabajar desde el celular o desde el computador, donde todos los supervisores, ¿cierto? Todos los jefes supervisores de todas las plantas o unidades de negocio de Holcim deben diseñar, deben crear los procedimientos de aislamiento de energía relacionados con las diferentes actividades que se realizan en planta. Llámese inspecciones, llámese limpieza, llámese mantenimiento, en cada uno de los equipos se debe crear un procedimiento de aislamiento de energía en esa aplicación que Holcim ha creado para desarrollar esas plantillas de estos procedimientos. Entonces vamos a entrar un poquito ya a hablar de los roles y responsabilidades. Cuando hacemos cuando vamos a realizar un trabajo en un equipo, en una máquina, pues existen unos roles que debemos cumplir, ¿cierto? Aquí en la parte inferior ustedes pueden ver 4 roles específicamente. El primero, autor de procedimientos. El segundo, emisor de permiso. El tercero, aislador. Y el cuarto, titular de candado. No vamos a hablar o no vamos a entrar en profundidad con el primero. El primero es el autor del procedimiento que les mencionaba, que son los supervisores que los deben ejecutar a través de una aplicación en su celular y en su computador. En este momento, digamos que se está llevando ese proceso a cabo en las diferentes plantas de Perú, donde los supervisores pues, están siendo capacitados en la aplicación, en la herramienta, y están comenzando a diseñar esos procedimientos. La idea es que cuando tengamos esos procedimientos ya diseñados en la aplicación, los podamos compartir en campo con las personas que ejecutan las tareas para que ellos puedan tener claro las energías y dónde se deben utilizar esas energías de cada uno de los equipos de la planta. Vamos a profundizar un poco en los tres roles siguientes. Entonces, cuando vamos a ejecutar una tarea, el grupo de trabajo que la va a ejecutar, llámese limpieza de un equipo, llámese mantenimiento de un equipo, llámese inspección de un equipo, pues siempre va a tener un supervisor o un jefe responsable de esa tarea, ¿cierto? Ese supervisor, ese jefe responsable de esa tarea es el emisor del permiso. Es la persona encargada de realizar el análisis de riesgo junto a su equipo de trabajo, diligenciar los formatos, diligenciar el ATS o el procedimiento de trabajo seguro y diligenciar el permiso de trabajo de aislamiento de energía. Por eso se llama emisor del permiso, el supervisor o jefe responsable del grupo de trabajo que va a ejecutar la tarea. El segundo rol es el aislador. Y el aislador básicamente es quien energiza el equipo o quien corta la energía del equipo. Entonces, podemos tener 2 tipos de aisladores. El primero, que es el aislador eléctrico. Cuando necesitamos desenergizar eléctricamente un equipo o una máquina, el único autorizado para desenergizar ese equipo eléctricamente, pues es el personal eléctrico,
¿cierto? Llámelo como el eléctrico de turno o el jefe eléctrico, como usted lo llame. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que abrir un tablero, porque tiene que ingresar a un cuarto de control, a un MCC, y allí las únicas personas autorizadas, pues son ellos, el personal eléctrico. Pero también puede existir el aislador para las otras energías, ¿cierto? La energía hidráulica, la energía neumática, energía térmica, energía cinética. Ese aislador va a ser el mismo jefe o supervisor que es el emisor de permisos, ¿vale? Entonces, el jefe o supervisor puede tomar dos roles, que es el emisor de permisos y el aislador en casos de energías diferentes a la eléctrica. Para la energía eléctrica, el aislador debe ser el personal eléctrico. Y por último, tenemos el titular de candado. Y básicamente el titular de candado somos todos, o en este caso del ejemplo que les estoy comentando, son las personas que van a ejecutar la tarea de limpieza o la tarea de inspección o la tarea de mantenimiento. Cada uno de ellos debe portar un candado porque de acuerdo al número de personas que intervengan, pues debe ser igual el número de candados establecidos o colocados para bloquear las energías que identificaron en el equipo de la máquina. ¿Sí? ¿Pregunta? Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. De Minera Luren. Una pregunta, justamente para el tema de los bloqueos, cuando, por ejemplo, bloqueamos un equipo eléctricamente, pero en realidad son bloqueos de equipo para una limpieza o para una intervención mecánica, ¿el electricista también tiene que colocar su candado o es suficiente con los bloqueos de las personas que realmente van a intervenir ese trabajo? Ok, excelente la pregunta para aclarar el tema. El electricista o el eléctrico, su única función es desenergizar el equipo, activar el breaker a la posición off o bajar el seccionador local. Únicamente su tarea es desenergizar y acompañar al supervisor para colocar los candados. Ya les voy a explicar porque hay colores, los candados amarillos en el punto de bloqueo. Si el eléctrico no va a ejecutar ninguna tarea en el equipo, no debe colocar él ningún candado. Él solo va, desenergiza y se va a otro lugar a seguir con su trabajo, ¿cierto? Ya es diferente si el eléctrico va a ejecutar una tarea también ahí en ese equipo, pues ahí sí tendría que colocar su candado personal, que sería el candado rojo. Ahorita les voy a explicar un poco los colores. Pero si lo llamamos solo para desenergizar, ahí lo que debe colocarse es el candado amarillo, que el candado amarillo es el candado del equipo, no del eléctrico, ¿vale? Ok, gracias Carlos por la aclaración. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda aquí con respecto a estos roles y responsabilidades? Es importante que quede claro y que cada uno sepamos cuál es nuestro rol y cuál es nuestra responsabilidad dentro del procedimiento de aislamiento de energía. Listo, vamos a seguir. Entonces, voy a ir acá. Yo tengo una duda un momento, una pregunta sobre eso. Cuando uno lo ponemos los candados de seguridad dentro de los tableros para bloquear los equipos, siempre queda una cierta duda que puede ser que el equipo que quieren bloquearlo es equivocado. O sea, yo tengo un tablero que tiene 5 fajas. ¿Qué pasa si por equivocación no pueden pasar, me bloquearon el equipo equivocado? Ahí tendría que tener un procedimiento adicional. Trate de arrancarlo para verlo que realmente tienes el equipo correcto bloqueado, porque puede ser que está parado, pero es un equipo que funciona de forma automática. No, esto reconociendo que realmente es el equipo correcto, siempre una duda porque el mecánico no conoce la parte eléctrica y el electricista puede equivocarse. Correcto. Por eso hay el primer rol que les hablaba, que es autores de procedimiento. Entonces, los supervisores, jefes, tanto de la parte de producción, de mantenimiento, mecánico, eléctrico, deben diseñar esos procedimientos identificando correctamente las energías de los equipos. Esa herramienta les va a pedir fotografías
de los equipos, fotografías de los puntos de bloqueo y fotografías de los dispositivos de bloqueo que se deben utilizar. Y esa herramienta pues nos va a dar una guía para que en campo podamos tener conocimiento. Lo que dice es muy cierto y muy importante, y lo vamos a ver aquí a continuación, y es que dentro del proceso, dentro de la fase de lototo o la fase de aislamiento, hay que hacer tanto liberación de energía residual como pruebas. Hay que probar en campo, hay que probar desde sala de control, desde las diferentes modalidades en que se pueda encender el equipo, probar para verificar que esa energía realmente ha sido bloqueada y que no se va a poner en movimiento el equipo de ninguna manera. Entonces, existen 4 pasos fundamentales en el proceso de aislamiento de energía. El primero es la comunicación, la notificación a todas las personas involucradas de que se va a intervenir un equipo, de que se va a hacer una actividad, sea de limpieza, de inspección, de mantenimiento de un equipo, precisamente para que todos estén enterados de que el equipo pues, va a estar desenergizado, va a estar bloqueado, no va a estar disponible para la operación. Entonces, fundamental poder buscar esos espacios para notificar al personal involucrado de la intervención que se va a realizar. Segundo, pues es hacer toda la serie de documentación previa para ejecutar la tarea. Hablamos del análisis de riesgo, hablamos del permiso lototo, el permiso de aislamiento de energía, tener toda la identificación de peligros, valoración y control de riesgos para la actividad. Y por último, dentro de la preparación, pues solicitar o realizar el apagado del equipo, de la máquina, del proceso, de acuerdo a las indicaciones pues, del fabricante o a las indicaciones que se tengan para ese proceso. Hay equipos que tienen múltiples energías, ¿cierto? Hidráulica, neumática, eléctrica, y hay una secuencia de desenergización o de apagado de acuerdo al equipo, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, pues precisamente para evitar cualquier daño en el equipo. Entonces, esa es la fase de preparación, ¿cierto? La segunda fase, que ya es el aislamiento de energía, lo conocemos como lototo a nivel mundial, digamos, por sus siglas en inglés de etiquetaje, bloqueo y prueba, tiene una serie de pasos. Primero, lo que ya hablamos anteriormente, identificar las fuentes de energía. Fundamental que tanto el supervisor como su equipo de trabajo pues identifique correctamente las fuentes de energía del equipo que van a intervenir, las diferentes energías, eléctrica, hidráulica, neumática, y también identificar cómo se aíslan esas energías, ¿cierto? Que la energía eléctrica es en el tablero número tal y es el breaker o es el seccionador local, bueno, eso lo va a hacer eléctrico. Que la energía hidráulica es la válvula o la energía neumática también es la válvula, está ubicada en tal parte, ¿cierto? Entonces, fundamental identificar esas fuentes de energía y aislarlas, cerrarlas, cortarlas, ¿cierto? Bloquear, ¿cierto? Con el uso de candados. Las energías no solo se cortan, digámoslo así, se cerró la válvula, se bajó el breaker, deben bloquearse. ¿Y cómo se bloquean? Básicamente, en su gran mayoría, con el uso de candados. Hay otros dispositivos, que vamos a verlos, que son otros dispositivos de bloqueo, pero básicamente el insumo o el mayor insumo para bloquear, pues es el candado, ¿cierto? Y la etiqueta, y ahorita les voy a explicar los colores de los candados y las etiquetas que debemos utilizar. Se debe liberar la energía residual o la energía que va a estar almacenada, ¿cierto? Con la purga que llamamos algunos del tema del gas, del aire o de algún fluido, ¿cierto? Y probar. Tenemos botoneras en campo, tenemos tableros de control, tenemos en algunas plantas salas de control. Entonces hay que realizar las pruebas necesarias para verificar que las energías realmente han sido bloqueadas y que el equipo no se va a poner en movimiento. Hasta aquí vamos con el segundo paso, que es el aislamiento de energía. Y vamos a la tercera fase, que ya es la ejecución de la tarea. Cuando ya
hicimos toda la fase previa de preparación, la documentación, el análisis de riesgo, identificamos las energías, las bloqueamos correctamente, probamos la máquina, pues ahí sí ya podemos realizar la actividad de inspección, de mantenimiento, de limpieza de la máquina o equipo. Fundamental. Si comenzamos una tarea, me lo preguntaron ayer, comenzamos 5 personas y requerimos traer otras 2, otras 3, puesto que lo podemos hacer, pero esas personas que llegan nuevas a la actividad, pues deben revisar el ATS, deben revisar el permiso, deben colocar su nombre, sus datos en los documentos previos y deben realizar el bloqueo, colocar su candado y luego sí, apoyar al equipo para realizar la tarea. Solo debe trabajar personal que tenga bloqueado el equipo con su candado, ¿cierto? Y cuando finalizamos la tarea, cuando ya terminamos el mantenimiento, volvimos y dejamos el equipo en óptimas condiciones, con sus guardas, con sus protecciones, todo completo, pues reportamos a nuestro supervisor, a nuestro jefe, retiramos los candados de los trabajadores y se realiza todo el proceso de reenergización de acuerdo a las recomendaciones del equipo, a las recomendaciones del fabricante y se entrega el equipo disponible nuevamente a la operación. Son los 4 pasos básicos del proceso de aislamiento de energía. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí con estos pasos de aislamiento de energía? ¿No? Muy bien. Listo. En aislamiento de energía encontramos 3 tipos de bloqueo, o mejor, tres recomendaciones de bloqueo. Encontramos bloqueo simple, aislamiento simple, o encontramos aislamiento múltiple, y tenemos también algo que se llama el proceso de traspaso de aislamiento de energía. Entonces, básicamente, el aislamiento simple es un aislamiento donde está involucrada una sola persona y está involucrada una sola energía. Entonces, las plantas deben comenzar a analizar en sus actividades, en sus operaciones, cuáles podrían catalogarse como aislamiento simple. ¿Por qué? Porque es que ese aislamiento simple le podemos dar un tratamiento donde no requerimos hacer todo el tema de permiso de bloqueo, el supervisor, el aislador, ¿cierto? Pues es un tema más controlado, es un aislamiento más sencillo y es una actividad de bajo riesgo. Pero cada planta, repito, debe hacer el análisis, la verificación y determinar cuáles pueden aplicar para aislamiento simple. ¿Sí? No quiere decir en este momento que es que yo les esté diciendo que ya pueden ir a bloquear solo. No, tienen que revisar junto al personal supervisor, jefes y al personal de SOMA cuáles actividades pueden aplicar para este tipo de aislamiento. Y el otro es el aislamiento múltiple. Básicamente el aislamiento múltiple o complejo, pues es el aislamiento donde ya están involucradas varias personas, varias energías y tenemos que cumplir todo el proceso. Entonces, voy a hacerles un ejemplo aquí, a ver si podemos. Ven un segundo. Listo, ¿ahí me ven? ¿Me ven bien? Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí de bloqueo, el bloqueo múltiple, ¿vale? Entonces, hay una serie de elementos que debemos tener para realizar el bloqueo. Entonces, yo les hablaba de el aislador, ¿cierto? Y el aislador es la persona que desenergiza el equipo y junto al supervisor deben colocar un candado y una tarjeta en el dispositivo de bloqueo de ese equipo. Entonces, por ejemplo, en un tablero, un breaker, pasan el breaker a off y el candado que deben utilizar para bloquear el equipo, la energía del equipo debe ser un candado amarillo. ¿Sí? Amarillo. No es el candado del electricista, es el candado del equipo, ¿cierto? Color amarillo. Y por supuesto debe estar siempre acompañado, el candado debe estar acompañado por una etiqueta. En este caso, en Colombia, la tenemos también
con el color amarillo, pues para que podamos identificar fácilmente cuál es la etiqueta que debe acompañar al candado. Y en esa etiqueta, ¿qué debe decir? Básicamente dice la identificación del equipo, si tiene algún número, si tiene algún nombre específico del equipo, qué energía estamos bloqueando, ¿sí? Si estamos bloqueando energía eléctrica, estamos bloqueando energía hidráulica, neumática, mecánica. ¿Quién interviene en el equipo? Fundamental. ¿Quién está haciendo el trabajo ahí? Si es la gente de mantenimiento, si es la gente de producción, si es la gente de proyectos, no sé. ¿Y por qué está bloqueado? El motivo del bloqueo, mantenimiento preventivo o limpieza. Y por la parte posterior están los nombres de la persona que desenergiza el equipo y del supervisor o el jefe responsable de la tarea y la fecha. Entonces, un ejemplo, vamos a intervenir una faja transportadora. La vamos a desenergizar eléctricamente. Llamamos al eléctrico. El eléctrico llega, apagan la máquina de acuerdo al procedimiento apagado, la va a desenergizar, entonces digamos que es un tablero eléctrico que tiene que abrir, él abre el tablero, baja el breaker y junto al supervisor o al emisor de permisos van a colocar el candado del breaker, ¿cierto? Va a colocar la tarjeta y allí ya están bloqueando la energía del equipo. Entonces allá en el equipo va a quedar el candado colocado y va a quedar con la tarjeta. ¿Sí? ¿Pregunta ahí? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Jorge de Luren. Mira, aquí en Luren manejamos, escuchándote con el tema de los colores de los candados, aquí en Luren los electricistas tienen un juego de 3 candados y todos son en candados color amarillo. Entonces, va a haber un tiempo para alinearnos con el estándar. De aquí a qué tiempo aproximadamente se van a realizar los cambios, como más o menos para tenerlo programado, pues, ¿no? Y de todas maneras, seguir cumpliendo con las normas internas que tenemos aquí en Holcim. Sí, de acuerdo. Lo primero, y les comentaba en todas las charlas, es que no intervengamos equipos sin bloquear y sin colocar candados. En este momento ustedes tienen otro estándar, traen otros colores diferentes, es seguir colocando los candados con los que tienen, pero garantizar el bloqueo de los equipos para hacer la intervención segura. El tiempo no lo sé yo, ahí sí no sé si Lucero, digamos que lo que yo conozco es que ya se están haciendo las adquisiciones de los candados, de los elementos para el bloqueo, entonces va a haber un periodo de transición. No te podría decir exactamente cuánto tiempo puede ser, pero ya sé, lo que sé es que ya están adquiriendo los recursos para podérselos entregar a ustedes en las operaciones y poder ir migrando al estándar. Porque digamos que lo que sí es que hay que alinearnos al estándar de Holcim y a los colores establecidos. Pero pues eso sí les va a llevar un tiempo, que es lo que no tendría en este momento específico cuánto puede ser. Ok, Carlos, gracias. Vale, entonces sigamos. El candado amarillo es de los equipos y lo ideal, ahorita de pronto les voy a mostrar unas imágenes, es que en algunos puntos de la planta pudiésemos tener unos tableros donde estén allí estos candados amarillos, ¿sí? Porque no es necesario que los eléctricos estén cargando estos candados, porque como les digo, estos candados son de los equipos, para bloquear la energía de los equipos. Y pues deberían estar disponibles en campo para utilizarlos en cualquier momento. Entonces, el eléctrico desenergizó, el supervisor o emisor de permiso junto al eléctrico colocaron el candado, vamos a hablar solo de energía eléctrica, colocaron el candado en el breaker y el supervisor, el emisor de permiso, el jefe, toma la llave de ese candado y ¿a dónde la va a llevar? La va a llevar a un dispositivo como este que se llama una caja de bloqueo, ¿cierto? Básicamente, el supervisor va a tomar esa llave y la va a depositar dentro de la caja, ¿cierto? Hasta ahí vamos, el primer paso. Segundo paso, el supervisor, recuerden que en el comienzo, antes de realizar el trabajo, en la fase de planeación, diligenció unos documentos, ¿cierto? Algo que se llama el permiso de bloqueo o el permiso de aislamiento de energía. En Colombia,
lo tenemos así diseñado con un colorcito verde. ¿Por qué? Porque debe ir asociado a un candado de color verde. Por eso tenemos el permiso de bloqueo también de color verde. Entonces, el permiso que fue diligenciado por el supervisor junto a su equipo de trabajo, donde hay una lista de chequeo, aquí tenemos una lista de chequeo, ¿cierto? Y tenemos una información acerca del bloqueo que estamos realizando, de los equipos que estamos bloqueando, y por aquí, por la parte de atrás, están los nombres y las firmas de las personas que van a intervenir en el equipo. Este permiso, junto a este candado, pues, ¿qué van a bloquear? Van a bloquear las llaves de los equipos amarillos, perdón, las llaves de los candados amarillos que bloquearon las diferentes energías. Entonces, en esta caja, donde se colocaron las llaves de los candados amarillos, el supervisor de la tarea va a colocar su candado verde junto al permiso de trabajo y va a confinar o a bloquear esas llaves. Y el supervisor se va a quedar con esa llave en su poder, ¿vale? Listo, hasta aquí el equipo está desenergizado, el equipo está bloqueado y las llaves de esos candados amarillos están confinadas por el supervisor, por el emisor de permiso. ¿Cuántas personas van a trabajar en el equipo? Van a trabajar 5, van a trabajar 10. Esas personas que van a trabajar deben tener un candado de color rojo. Todos los ejecutores o titulares de candado debemos tener un candado de color rojo. Si van a trabajar 10 personas, en esta caja vamos a colocar, ¿cuántos candados? 10 candados. Y cada candado rojo, pues debe tener una tarjeta de identificación. ¿Para qué? Pues para saber de quién es ese candado en caso de pérdida de la llave, en caso de... Ahorita les comento lo que se nos puede presentar. Entonces, cada trabajador, cada uno de nosotros debe tener ese candado rojo con esa tarjeta y en este ejemplo que estamos haciendo, los trabajadores deben tomar su candado rojo junto a su tarjeta y colocarlo en la caja de bloqueo. Y cada trabajador pues debe guardar su llave, ¿vale? Entonces, en esta caja, si hay 5 trabajadores, pues deberían haber 5 candados rojos con su respectiva tarjeta. Después de que ya se completó aquí el proceso de bloqueo, ¿cierto? Cada uno colocó sus candados, colocó sus tarjetas. Ahora sí, ya podemos ejecutar la actividad. Vamos, ejecutamos actividad. Terminamos nuestro trabajo, colocamos las protecciones. Cada trabajador, ¿qué hace? Retira su candado rojo. La última persona que retira el candado de esta caja es el supervisor, que debe retirar el candado verde, ¿cierto? Verificando que todos los trabajadores ya se retiraron del área, verificando que el equipo quedó en condiciones, llama al eléctrico, saca las llaves del candado amarillo y viene y realiza la energización del equipo. Es como a grosso modo el procedimiento de bloqueo. Voy a aprovechar, ya que estoy aquí, para explicarles el otro ítem que les hablaba de bloqueo, y es el proceso de traspaso. Entonces, vamos a suponer que este trabajo que acabamos de comenzar, que bloqueamos, es un trabajo que va a durar 2 días, 3 días. Entonces, el bloqueo debe traspasarse, debe entregarse de un turno a otro y debe entregarse de forma presencial. Entonces, terminamos el turno, el primer turno. Los trabajadores, cada trabajador retira su candado, ¿cierto? Terminamos el primer turno, cada trabajador viene y retira su candado porque se tiene que ir para su casa a descansar y va a volver hasta el día de mañana. Vamos, que ya estamos. Y el supervisor, ¿cierto? El emisor del permiso, el señor del candado verde, no se puede retirar de la planta hasta que no le entregue este video al supervisor que ingresa.
y tiene que ser presencial. No puede ser que el señor le diga, es que yo le dejo la llave allá entre mi escritorio, o le dejo la llave allá debajo de la alfombra, o le dejo la llave con el vigilante. No, tiene que hacerse una entrega formal y presencial del bloqueo. El supervisor que ingresa al turno recibe la llave, recibe la caja, y los trabajadores que ingresan al siguiente turno, pues todos empiezan a colocar su candado rojo con su respectiva tarjeta. Y ahí se hace el proceso de traspaso. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Carlos, consulta, a lo que voy entendiendo es, cada personal tiene que tener su candado rojo, ¿verdad? Candado de los equipos es color amarillo y lo que es para supervisores el candado verde, ¿cierto? Correcto, correcto. En el caso de los supervisores, por ejemplo, tenemos varios trabajos en diferentes puntos, tenemos que tener una caja de bloqueo junto con un candado para cada punto, o cómo se va a manejar esa información, porque, por ejemplo, como supervisor, en el día estoy teniendo 3, 4 trabajos en paralelo. Para todos estos trabajos tengo que tener, cierto, un candado y una caja de bloqueo para cada actividad. De acuerdo. El supervisor debe o puede, digamos, tener varios candados verdes. ¿Por qué? Porque un supervisor puede tener varias actividades al mismo tiempo. Entonces, el candado verde, el supervisor sí debe tener varios candados verdes. La caja de bloqueo. Lo ideal es que, pues, en la transición y en lo que van avanzando en las diferentes plantas, puedan ir colocando cajas. No, estas son portátiles y son prácticas, ¿sí? Pero lo ideal es que algunos equipos principales, molinos, chancadoras, horno, bueno, algunos equipos, elevadores de cangilones, puedan tener una caja de estas allá en campo, fija, colocada en alguna estructura. No esta como tal, hay unas que tienen unas, ahorita les muestro una imagen, algunas que tienen unas ventanitas para poder verificar cuántas llaves hay adentro, bueno, todo eso, y que esas cajas puedan estar allá. Entonces, el supervisor pues va a utilizar esas cajas que están en los diferentes puntos. De lo contrario, sí debe contar con varias cajas, dependiendo del número de trabajos que pudiese llegar a tener a la vez. Y el candado rojo, lo ideal es que todos los trabajadores tengamos candado rojo. ¿Por qué? Porque, claro, los que van a ejecutar la tarea obligatoriamente deben tenerlo, pero las personas como las personas de seguridad o las personas, algunos jefes, van a ir a inspeccionar un trabajo, van a ir a acompañar un trabajo y tienen que entrar de pronto a un equipo que esté bloqueado. Entonces, esas personas también debemos bloquear. Por ejemplo, vamos a hacer un trabajo en un horno y el horno, por supuesto, lo bloquean los trabajadores que están adentro. Vamos a pensar que vamos a suponer que están haciendo un cambio de ladrillo refractario. Entonces, los que están allá adentro cambiando el ladrillo, pues todos tienen su candado puesto. Pero si alguien quiere ir a observar ese trabajo dentro del horno, para poder entrar allá, tiene que bloquear. Entonces, la recomendación es que todas las personas, todos tengamos nuestro candado rojo y nuestra tarjeta, porque podemos llegar a necesitarlo en cualquier momento. ¿Dudas, más dudas, preguntas, inquietudes? Sí, Carlos, veo también ahora que estamos manejando las cajas. Actualmente aquí en Luring manejamos lo que es las pinzas. No habría ningún inconveniente de seguir utilizando las pinzas porque esto es para 6, 8 candados aproximadamente. Cuando me hablas de pinzas, me hablas de estas. Exactamente, de esas Sí, telas. claro, no hay problema, esos son multiplicadores. Entonces tú la colocas en la caja y ahí tienes seis espacios más. A No eso hay me ningún refiero. problema. En caso de no tener las cajas, ¿puedo seguir utilizando las pinzas como lo venimos practicando hasta la fecha? Sí. Entonces es un dispositivo de bloqueo que se puede usar sin ningún inconveniente. Gracias, Carlos. Listo, entonces, un segundo, les comparto nuevamente mi pantalla.
Listo, entonces acá, fundamental. Hablamos del candado y el candado es un equipo, hablamos del candado rojo, es un equipo personal e intransferible. El candado me salva o me protege mi vida. Entonces, yo no le presto el candado a nadie, yo no le doy la llave de mi candado a nadie, yo no mando a otra persona a que me quite mi candado, a que me ponga mi candado. Yo soy el único que debo manipular o instalar o retirar mi candado personal, o sea, mi candado, mi vida, ¿listo? Hay que tenerlo muy claro y no intervenir ningún equipo, ninguna máquina si yo no he colocado mi candado, ¿cierto? Porque me protege a mí, ¿vale? No podemos confiarnos, así como vamos a trabajar 10 y 9 ya pusieron candado, pues ¿para qué lo pongo yo? O mi compadre ya puso candado, pues ¿para qué lo pongo yo? No, señores, no podemos confiar nuestra vida a nadie. Siempre debemos garantizar nuestra vida con nuestro candado personal, ¿vale? Listo, entonces ahora el procedimiento nos habla también del retiro del bloqueo o cuando tenemos alguna circunstancia donde el candado no haya sido retirado por su propietario. Entonces, hemos tenido casos y se han presentado casos en diferentes plantas. Uno, puede ser que la persona pierda la llave de su candado, ¿cierto? Dos, puede ser que la persona se fue a su casa, se fue a descansar y olvidó retirar su candado. O peor aún, como nos ha pasado en algunas veces en mantenimientos mayores cuando traemos personas de otros países, la persona dejó el candado colocado y ya se fue para su país de origen. Entonces, lo primero que debemos saber es que no, o está prohibido, mejor, el retiro no autorizado de un candado de bloqueo. ¿Qué quiere decir eso? Que no cualquier persona, llámese Soma, llámese jefe, llámese, ninguno podemos dar la orden de corte ese candado que necesitamos prender la máquina. No. Se debe cumplir un procedimiento para poder retirar ese candado, para poder romper ese candado. Y básicamente el procedimiento está establecido en que se debe hacer una verificación de la persona, ¿cierto? Como tenemos el carnet junto al candado, debemos llamar a la persona y intentar que la persona regrese a las instalaciones a retirar su candado. Si no es posible que la persona regrese porque se fue del país, porque, qué sé yo, se enfermó y está en el hospital, por cualquier circunstancia, entonces se debe diligenciar un formato donde se verifique que realmente se contactó a la persona y la persona no puede regresar, se verifique en campo que el equipo, pues la persona no está y que el equipo está, no hay nadie en el equipo, y ese formato, esa autorización debe ser firmada por el director, gerente de la planta. ¿Ya? El jefe máximo, la autoridad máxima de la planta, es la única persona que puede firmar ese formato y luego de eso sí se puede romper el candado de bloqueo, ¿vale? Para que lo tengamos claro. En el mercado encontramos muchísimos dispositivos de bloqueo, especialmente para bloqueos eléctricos. Encontramos diferentes dispositivos de bloqueo. Básicamente, la recomendación que hacemos, y creo que lo han venido desarrollando juiciosamente en las plantas allá en Perú, es que inviten a proveedores, inviten a expertos ya de este tema de dispositivos de bloqueo y ellos les van a asesorar y les van a indicar cuáles son los dispositivos que pueden adquirir y que pueden implementar. De igual forma, pues hay dispositivos para diferentes energías, neumática, hidráulica, todo el tema de bloqueo de válvulas, que también existen en el mercado y que se pueden adquirir. Y hay otros dispositivos de bloqueo que ya pueden diseñarse, ¿sí? Y que pueden implementarse, que no están en el mercado, que no son de venta libre, digámoslo así, sino que se deben diseñar a las realidades o a las necesidades de cada una de las plantas. Entonces pueden ser compuertas corredizas, pueden ser bloqueos mecánicos para fajas transportadoras, bloqueos mecánicos para elevadores de cangilones, ¿sí? Todos esos se pueden diseñar, pero de acuerdo a unos cálculos establecidos para soportar, digamos, la energía que pudiesen recibir en caso de que se libere en el movimiento de alguno de estos equipos. En el tema de los candados, pues ya les hablé, hay 3 colores,
y debemos seguir ese lineamiento. El candado amarillo para bloquear los equipos, el candado verde para el emisor de permisos o el jefe, y el candado rojo para los titulares de candado o los que ejecutamos las tareas. Los candados pues deben ser candados resistentes, deben ser candados de llave única. El candado debe tener solo una llave, no puede tener 2 o 3 llaves. No es que le entregué una llave a mi esposa y le entregué una llave a mi amigo, no, deben ser candados de llave única. En lo posible, y la recomendación, que sean candados dieléctricos y pues resistentes. Por supuesto, todos los candados, como les comenté, siempre deben ir acompañados de una etiqueta. El del punto de bloqueo del equipo, pues con la información del bloqueo, de las personas que bloquean, de la energía bloqueada. El candado verde, pues junto al permiso de bloqueo, al permiso de aislamiento de energía, y el candado rojo, pues junto a la tarjeta de identificación de la persona que está bloqueando el equipo. Pues como les decía, estos son algunos ejemplos de dispositivos de bloqueo que encontramos en el mercado: bloqueos para disyuntores, bloqueos con cable, para bloquear diferentes o bloquear varios equipos a la vez, bloqueos de controles. Esos son bloqueos para válvulas, ¿cierto? Estas son las cajas que les comentaba, que podemos ubicar en diferentes puntos de las plantas. Entonces, dependiendo de los equipos y los equipos principales, lo que hacemos en las diferentes plantas es que colocamos una caja de estas rojas anclada a un muro o anclada a una estructura metálica, y allí pues va a estar disponible para realizar el bloqueo en los diferentes mantenimientos, limpiezas o trabajos que se van a realizar en los equipos. Y donde no tengamos esto, pues lo que tenemos que utilizar pues son las cajas portátiles, las que ya vimos. Aquí tenemos pues los otros dispositivos que podemos utilizar. Estas son las que les hablaba, y es que los candados amarillos pues no son de ninguna persona. Los candados amarillos son de los equipos. También en algunas plantas hemos instalado estos tableros donde tenemos los candados amarillos para los diferentes equipos. Entonces, por ejemplo, en un molino hay, voy a decir cualquier cosa, hay 20 equipos que hay que bloquear en ese molino. Entonces, ahí junto al molino colocamos este tablero con 20 candados amarillos, y esos candados amarillos le colocamos el número de identificación de cada equipo, ¿sí? Porque de cada energía que va a bloquear. Entonces, si un equipo tiene si el molino tiene 20 equipos, están los 20 candados amarillos, están marcados para que cuando se requiera utilizar, pues llegue la persona, el eléctrico o el supervisor para bloquear energía hidráulica, neumática, tome el candado amarillo, lo utilice, y cuando finalice el trabajo, vuelva y coloque el candado amarillo en los tableros. Y no tienen que estar cargando candados amarillos para todas partes, porque empiezan a perderse, empiezan a extraviarse, y pues ahí tenemos ya dificultad porque hay que estar adquiriendo nuevos candados. Entonces, estos tableros son también una buena herramienta para tener tanto los candados como tarjetas allá en campo, para que podamos hacer el trabajo de una forma mucho más ágil y más rápida en cuanto a los temas de bloqueo. Estos son algunos bloqueos mecánicos, como les mencionaba. Podemos diseñar bloqueos para las transportadoras, bloqueos para los elevadores de cangilones. Recordemos que estos equipos, por ejemplo, un elevador, cuando hacemos ajustes de cangilones o cambios de cangilones, pues esos equipos pueden moverse, ¿cierto? Porque se desbalancea la faja o se desbalancea la cadena, y es importante y es obligatorio bloquear esa energía mecánica o cinética a través de bloqueos mecánicos. Entonces hay que diseñarlos con unos cálculos estructurales, y luego del diseño se pueden fabricar para poder utilizar en las diferentes tareas de mantenimiento de los equipos. Y por último, pues tenemos el tema de los equipos móviles. Básicamente, los equipos móviles, como pudimos ver en el ejemplo de las imágenes que les compartí, pues tienen múltiples energías, y siempre debemos garantizar el bloqueo correcto de un equipo móvil. Si el equipo móvil solo lo vamos a bloquear porque nos vamos a bajar, básicamente recordemos que debemos apagar el vehículo, colocar los frenos de seguridad, retirar la llave, y cuando bajemos colocar los tacos o cuñas del vehículo. Y es solo que nos vamos a bajar, a inspeccionar, a entregar algo, alguna cosa, ¿sí? Ya si tenemos que hacer algún tipo de mantenimiento, pues el personal de mantenimiento tiene que identificar las otras energías. Si va a intervenir el sistema eléctrico, entonces tendrá que hacer una desconexión de baterías, colocar un dispositivo para bloquear las baterías. Si es van a hacer una intervención en un cargador, por ejemplo, y tienen que levantar la cuchara
y trabajar debajo de la cuchara, pues hay que colocar un bloqueo mecánico para evitar que esa cuchara baje y los atrape, ¿cierto? Entonces ya, si es un mantenimiento de un equipo móvil, ya las personas de mantenimiento deben identificar esas otras energías que van a intervenir y cómo deben bloquearlas. Por último, pues recordarles los comportamientos prohibidos. No intervengamos ningún equipo sin realizar el procedimiento de aislamiento de energía. Siempre debemos desenergizar y bloquear antes de intervenir cualquier equipo. Ni siquiera retiremos las guardas, ya, no debemos hacer nada en un equipo hasta que no garanticemos que se ha hecho todo el procedimiento de desenergización, bloqueo, prueba de los equipos y ahí sí podemos intervenirlos. El tema de aislamiento de áreas, cuando estamos haciendo un pisaje de cargas, cuando hay algún tipo de energía, también debemos respetar ese aislamiento. Es un aislamiento de energía, es un aislamiento de área, es un aislamiento para evitar que las personas ingresen a una zona donde pudiesen sufrir un accidente. Siempre estemos atentos a que todas las personas, en el caso tanto de supervisores como de nosotros como ejecutantes de la labor, de que todos los compañeros realicen el bloqueo de energía. No permitamos que otra persona intervenga a un equipo sin colocar su bloqueo, sin colocar su candado antes de ejecutar la actividad. Siempre que realicemos trabajos, volvamos a dejar los equipos en sus condiciones normales, con sus guardas, con sus protecciones, antes de volver a energizar los equipos. Básicamente algunas recomendaciones de comportamientos que no debemos tener en cuanto al tema de energías. Con esto termino lo que tenía para compartirles y dejo esto